¿Todos listos? ¿Qué tal, señorita? Buenas tardes. ¿Cómo está, Josmer? ¿Qué tal? Buenas. Hola, Renzo, ¿cómo estamos? Steve, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hans? Ya, Velasco, escríbeme ahorita por el chat tu sede y esas fechas para hacer la justificación ahorita. ¿Correcto? A ver, jóvenes, estoy viendo que me están mandando sus mensajes por interno. No, olvídate. Abril, imposible. Eso ahorita es lo tramitado en ese momento. Junio sí la puedo hacer. Última semana de mayo también. Antes de eso, imposible. Me van a pedir papeles. Si tu caso fue por alguna enfermedad o algo así por el estilo, me lo tendrías que enviar ahorita para hacer ese trámite. O ahí sí me van a pedir papeles. Para lo que es junio, hasta la última semana de mayo, yo lo puedo hacer por cuenta propia. O sea, en otras palabras, me van a creer. ¿Ya?
Ya, a ver. Ya, Condori, acabo de leer tu mensaje. Muy bien, para recalcarles lo siguiente, y es que el examen teórico, el final de teoría, se toma la última semana, que es la semana 16, ¿correcto? En estos momentos estamos en semana 14. Y el examen solo va a tener una duración de 5 horas, si no me equivoco, 5 o 6 horas. Así que en el caso de ustedes, se activa el examen a las 2:30, ¿ya? O sea, a las 14 horas y estaría teniendo, si son 6 horas, estaría acabando 8:30, ¿correcto? Y todo por el Blackboard. No se habilita, no se considera correo, por favor. De que tengan eso en consideración. Ya, muy bien. Lamas le hizo chile al decano. Ya, a ver, ¿qué dice? Como un apartado, como un anexo, Renzo, sí lo podrías colocar, ¿ya? Correcto, como un apartado. Pero no te olvides que en el trabajo ya existen algunos puntos definidos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ir? Entonces, eso se tiene que respetar, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos de tener en consideración.
Muy bien. Ustedes guíense, por favor, de lo que aparece aquí. Es más, habla ahí de los contenidos. 10 registros de prueba por cada tabla, ¿no? O sea, y no usa procedimientos almacenados de inserción. O sea, ustedes directamente tienen que hacer insert into y el nombre de su tabla. 5 vistas, 10 procedimientos que son de consulta básicamente, 3 procedimientos almacenados para implementar las reglas de negocio. Profesor, ¿cuál es la regla de negocio? ¿Qué regla de negocio tienes tú, pues, no? Una regla de negocio, por decir, si, si el cliente tuvo 3 visitas durante un semestre o durante un periodo de tiempo, la cuarta le es gratis. Esa es una regla de negocio. ¿Qué dice? ¿COVID una regla? ¿Cómo es eso, Velasco? En tu proyecto, el hecho del COVID le significa una regla. No, pues, es una regla de negocio es algo que vas a tener que considerar para un determinado trámite. ¿Ya? Por ejemplo, en el sector financiero, si la persona demuestra que tuvo COVID, ¿ya? Se le puede postergar el pago, ¿no? Se le corre unos días sin perjuicio de pago de intereses. Ahí sí es una regla de negocio.
Jóvenes, por si acaso, he habilitado un link en la sección de evaluaciones para que puedan subir sus proyectos. Tiene el nombre de proyecto final T2GJ. Bueno, Nicolás, de más está decir que en el trabajo tienen que aparecer los nombres de los integrantes, pero también ahí en observaciones deberían de colocar el nombre o los nombres de los integrantes. Tendría que denunciar al banco. Me han mandado un... A ver, Renzo, ¿qué dice? El coordinador lo sube. Bueno, sería mejor. A ver, si hay algún grupo que vaya a exponer, aproveche de una vez. Al primer grupo le perdono todo. Ya no queda más que una hora. Si no, lo que faltan será el día jueves. Pero ojo, ojo, pestaña y ceja. No va a existir bajo ningún tipo de contemplación aquellos que no logren exponer, ¿ah? Por si acaso. Así que han advertido. Supuestamente habíamos quedado para hacerlo hoy día. Todo. Uno que otro rezagado, ya bueno, pues el día jueves.
La carátula, no se olviden. ¿Quién es coordinador? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Qué dice? Señor Denny, ¿qué quiere que le diga? Si su proyecto está sin terminar, obvio que no va a esperar una nota completa, ¿no? Señor Denny, disculpe, pero si todos fugaron, y me imagino que no fugaron ayer, sino que ya de hace un tiempo, pues sencillamente ustedes lo han estado trabajando solo y por lo tanto a la hora de presentarlo va solo con su nombre, ¿no? No tiene por qué colocar el nombre de los demás. Alumno que no trabajó, sencillamente no va su nombre en ningún trabajo. Así de fácil y así de sencillo. Así es, mi estimado, con cámara. Se supone que el grupo que va a exponer tiene que subir su trabajo, ¿no? No me va a decir, profesor, les pongo hoy día y el trabajo se lo presento mañana o jueves. Aquí la rúbrica con respecto a la evaluación. Sustentación de nota grupal. Profesor, disculpe, ¿se me escucha? Profesor, A ver, Hans. Hans. Nolasco. profesor, ¿me escucha? ¿Ahora sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí se me Ahora escucha? sí. Ahora sí, te escucho. Sí, Ok, ok. sí Ya, te no, escucho. quería comentarle que
Sí, justamente tengo un pequeño percance con el internet, tengo pequeñas fallas porque estoy en región y cosa que el internet un poquito que está un poco saturado. Pero de todas formas, tanto mi persona como mi compañero puestos Ya. a exponer ahora, ya que viendo las exposiciones, está bien que pongamos. Está. A ver, Palomino, a ver, pero ¿a dónde me has enviado? La plataforma, ¿cierto? Ya, Renzo Mar. Ah, Ricaldi también ha enviado. Ah, ya, tres archivos. El PPT, que es la sustentación, el SQL de tu proyecto terminado indica y el informe de proyecto. 32 hojas. ¿A poquito? Ya, Renzo, sí, es conforme. Entonces, empiezan a exponer para darles los permisos. Ya, Renzo y Nolasco, ¿cierto? Listo, jóvenes. Profesor, Ya buenas están tardes. como ¿Se ve la pantalla? presentadores los dos. Ok. En este caso yo voy a compartir pantalla, profesor. Voy a proceder a encender mi cámara. Mi compañero de Ya, la por misma favor, manera. al momento que le toca hablar a cada uno de ustedes, prende su cámara, Ok, ¿correcto? profesor. Listo. Ya. Entonces, Eh, ustedes tienen entonces, ahorita, para empezar, ¿sí?
Ok. Eh, quiero saber si mi compañero está conectado. ¿Está ahí, Hans? Bueno, aquí lo veo conectado. Es más, creo que ya Sí, es prendió el que, micrófono. ¿Sí? ok, es Sí, que, sí, sí, como le sí, dime, comenté, dime, dime. ok, Sí, empezamos. Sí, 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 este, claro, estoy aquí. sí, sí, Sí. ok, empiezo yo entonces, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, el que les habla es Renzo Mar Palomino de la Vega. Soy un estudiante de Cibertech de la carrera de base de datos y en esta ocasión tenemos el gusto de poder sustentar nuestro proyecto, ¿no? Que va dedicado más que nada a una librería de nombre El Buen Lector. Dentro de los integrantes se encuentra mi persona, que viene el coordinador, y mi compañero Nolasco Ramírez. Y bueno, empezaríamos detallando un poco hacia lo que va el proyecto, ¿no? A qué está orientado el proyecto y hacia qué tipo de negocio nos estamos dedicando. Doy paso a mi compañero para que explique lo referente. Bien, esto. Ok. Ante todo, todo mi más cordial saludo, compañeros y presentes. Bien, como sabemos, en la parte del informe del negocio, hemos implementado un proyecto basado en una venta de libros. En este caso, como sabemos, las empresas han tomado mayor parte del dominio de la economía, ¿ok? Y para ello, pues necesita un buen manejo, organización, administración y eficacia entre calidad para poder dar que su producto sobresalga. Ya, a pesar de eso, pues hemos creado esta empresa que de nombre hemos puesto Librería El Buen Lector. O sea, el giro del negocio, justamente, hemos hecho que el negocio consiste en un proceso de venta de libros. Ya mencionado, lo que hacemos es registrar en una base de datos tanto la boleta de compra del cliente y dirigida justamente en un proceso de base de datos, mostrando todo lo relacionado con el registro que ha hecho tal cliente, como la cantidad, entre otros. Aparte de eso, tenemos la cantidad a implementar. Pues ya mencionaba la implementación de una base de datos orientada al proceso de gestión de compra y venta de diversos índole de libros. ¿Ok? Método de implementar. Pues ya sabemos que se ha implementado una base de datos en función a una boleta de venta generada. Dicha boleta registra datos de cliente, ¿ok? Y de ello, o sea, generamos mediante base de datos tanto registros, nombre, pedido, entre otros. Eso, bueno. Y para ello, para continuar con la explicación, de paso a mi compañero Renzo, que se avecina con el tema. Bueno, compañeros, pasaríamos ahora lo que compete al flujo del proceso. Utilizamos el lenguaje BPMN para poder graficar el proceso en sí. Y bueno, inicialmente para determinar cómo va a orientarse el objeto tenemos que detallar los actores, ¿no? En este caso los actores vienen siendo el cliente, el encargado de ventas y el encargado del inventario. El proceso inicia mediante el cliente solicitando el libro. Mientras solicita el libro, el encargado va a recibir esa solicitud y el encargado, al tener contacto directo con el cliente y tener contacto directo con el encargado del inventario, que es un intermediario entre los dos, hace una consulta al encargado del inventario sobre el stock del libro. Si es que se encuentra el stock, pues obviamente va a retirar el libro y se va a modificar el stock. Cabe resaltar que ese stock se va a buscar en la misma base de datos del presente proyecto que hemos ido implementando. Y bueno, si es que no se encuentra el stock, pues se informa al cliente y si el cliente desea consultar otro libro o buscar otro libro o algún similar, pues obviamente tiene la disposición de hacerlo. En todo caso, si es que no desea comprar otro libro, pues el proceso se cancela, ¿no? Y bueno, en el caso de que sí se encuentre en stock el libro, se retira los libros y se modifica el stock, el encargado de ventas lo que va a ser recopilar datos del cliente para poder generar una boleta de venta. Y bueno, se genera la boleta de venta en sí, el encargado de ventas la genera y recopila los datos del cliente, como bien se mencionó en la tarea anterior, y datos exclusivos del libro, el nombre del libro, la cantidad que va a llevar, el importe por libro y el importe total, que viene siendo la suma de los importes parciales de cada libro que desee llevar, ¿no? El cliente recibe la boleta con el importe a pagar, visualiza que el importe sea conforme, paga el importe y recibe los productos. De esta manera finaliza el proceso, ¿no? Eso sería el happy path, el camino ideal a la hora de comprar un libro, ¿no? Pero ahora habría una interrogante, o sea, ¿qué documentos es que es el que se utiliza para poder
detallar los datos del cliente, los datos del libro y esas cosas, ¿no? Interrogante que mi compañero a continuación va a poder explicar en los documentos del proceso. Ya mencionado por mi compañero, pues pasamos a la parte de documento de proceso. En esto vamos a detallar la parte de la boleta de venta. Pues como pueden observar, apreciar el logo de la empresa creada por nuestra compañía en este caso, es Librería de Buen Lector. Aparte de eso tenemos el RUC. La parte derecha tenemos el RUC, el número de RUC de nuestra empresa. Aparte, la parte superior, perdón, inferior, está la boleta de venta. O sea, ese número vendría a ser una llave principal, ya que es un dato irrepetible. Y como los recursos que siempre te pide dicha boleta, que sería correo, dirección, DNI, teléfono, fecha. Son datos básicos que se tiene que tener cualquier tipo de boleta. Aparte de ella, tenemos un recuadro donde está tanto la cantidad, mostrando la cantidad en este caso de libros que vamos a pedir, los libros, o sea, qué libro vas a pedir en este caso, la descripción, tanto que sean los datos del libro, autor, editorial, entre otros. Y precio unitario, el valor, o sea, el monto, el costo del libro y el importe, o sea, la cantidad, dependiendo de la cantidad y el precio unitario va a salir el importe y total a pagar. O sea, y con ello vamos a ver en función a la boleta. Pasamos a la parte de normalización para poder apreciar un poco más a fondo este criterio. Bien, ya en la parte de formalización de documento podemos detallar justamente sacando datos de la parte de la boleta de venta. En primera instancia tenemos la parte de registro de boleta, o sea, tanto los datos como les comenté, número de boleta que viene a ser la llave principal, ya que ese es un dato irrepetible que muestra en función a eso el cliente que ha hecho el pedido. ¿Okay? Después pasamos a la primera formalización normal de grupos multivalores. O sea, en este registro pues, podemos ver la registro de boleta, que tiene el número de boleta, que es la llave principal, tanto con la mano sobre una llave foránea, el número de boleta. Y eso tenemos justamente, también tenemos el apartado de nombre completo del cliente, correo cliente, DNI, entre otros. Después de ello pasamos a la parte de segunda forma normal, que sería la dependencia parcial. Que con ello podemos ver los detalles registro boleta, número de boleta, que vendría a ser la llave foránea, interlazada, el código de libro también que vendría a ser llave foránea y libro. Libro que vendría a ser con código de libro que vendría a ser la llave principal. O sea, de momento todavía tenemos recursos, ¿ok? No tan plasmados. De ahí en la tercera forma normal, las dependencias totales, o sea, ya tenemos tablas predefinidas, definidas. El registro boleta tenemos el número de boleta que vendría a ser la llave principal, ya que con ello podemos deducir tanto el cliente y muchos factores que pueden ayudar tanto el DNI del cliente que vendría a ser la llave foránea, ¿ok? Y fecha de compra. También tenemos en la parte de abajo el cliente, que sería DNI cliente, con la llave principal, nombre completo del cliente, que serían los datos que te pide, pues en la parte del apartado del cliente, de la tabla. Y también tenemos el inventario del libro. Si se han percatado, justamente el inventario del libro no muestra en la parte de la boleta, pero, bueno, no está en el documento en sí, pero lo hemos plasmado, lo hemos implementado en la parte de acá para mostrar las entidades que hemos creado, que hemos generado, ¿ok? En torno al base de para ello, pues seguimos con la parte del MER final. Bien, después de ello, pues podemos observar, apreciar a vista el MER simple hecho en JET, ¿ok? Podemos ver las tablas y el registro. ¿Ok? El registro de las tablas, justamente tenemos la tabla de cliente, registro boleta, detalle del registro de boleta, libro, inventario libro, y de esas 5 tablas, pues podemos sacar datos como en el cliente tenemos la llave principal, que sería en el cliente, datos como nombre de cliente, entre otros. Y como podemos apreciar, cliente está relacionado con registro boleta, ¿ok? Mediante justamente un enlace de muchos a muchos. O sea, podemos apreciar a más clientes, va a ser mayor el número de registro de boleta.
Ok, justamente también el registro boleta, si hay un registro boleta, pues también va a haber un detalle de registro boleta. O sea, también hemos hecho la parte de los enlazados, la llave principales y la llave foránea también hemos tenido en cuenta. Para explicar más a fondo, pues vamos a pasar a la parte de base de datos. Ok. Bien, en la parte de diagrama de base de datos pueden fijarse en la parte del diagrama. Podemos apreciar las 5 tablas ya creadas en base de datos en SQL Server. Justamente el libro es una tabla y aparte de ello tenemos la llave principal que sería la tabla de inventario libro. Aparte de eso, pues podemos ver las llaves foráneas. A simple vista también se puede ver las llaves principales, las tablas ya generadas. Aparte de eso, pues bueno, pasamos a la parte de creación de base de datos y para ello, para que sea más explícito, voy a darle paso a mi compañero Renzo, quien va a refutar un poco más a fondo sobre ese criterio. Y bueno, profesor, siguiendo con la creación de base de datos, utilizando la sentencia correspondiente, luego de un use master y una condicional que diga if el nombre de la base de datos existe, se borra, se crea respectivamente la base de datos, ¿no? En este caso le hemos puesto el nombre db-librería-ap2, ¿no? Y si queremos revisar su estructura luego de la creación de los procesos, luego de la creación de vistas y luego la creación de las tablas, podríamos encontrarnos esta consulta, ¿no? En sí, lo respectivo a lo que queremos listar es las vistas que hemos ido a crear, las tablas y los procedimientos. Vemos que acá hay un intermedio, cosa que por criterio lo decidimos cortar porque de por sí la base de datos se crean con procedimientos nativos por defecto, ¿no? Y uno de esos ejemplos sería el exec, ¿no? El exec SPGL que muestra la estructura. Pero en este caso, como le comento, mostramos los procedimientos, las tablas y las vistas de acá. Y luego para ello iríamos a ver la implementación de tablas, que mi compañero va a conversar un poquito sobre este tema y bueno, luego de ello pasaríamos a mostrar las tablas de por sí en el SQL. Bien, ya comentado por mi compañero justamente la parte de implementación de tablas, utilizando el comando select from sys table, nos mandará un cuadro, ¿ok? De todo el listado de tablas ya generadas, ya creadas en este caso. ¿Ok? Justamente si pueden apreciar los datos creados en la parte derecha, o sea, podemos ver el día, la fecha en que fue creada y también tenemos la parte de modificación sea la modificación, el dato en qué día fue modificado, la última vez que fue modificado. Tenemos el nombre de las tablas, como pueden apreciar, tenemos libro, tenemos cliente, tenemos inventario libro, registro boleta, detalle registro boleta. Son las tablas ya mostradas anteriormente. Y para explicar un poco más a fondo, pues voy a darle paso a mi compañero Renzo, que va a explicar en el SQL cómo ha sido el funcionamiento de estas tablas. Bueno, pasaríamos al SQL y mostraríamos primeramente la creación de la base de datos y la estructura y el acceso a la base de datos, ¿no? Eso siempre tenerlo en cuenta, en consideración cuando se abre el SQL para no tener complicaciones. Y bueno, veríamos la creación de las tablas, que en este caso son 5, que sería la tabla de libro con las entidades correspondientes y su default anónimo. Esto lo veremos un poquito más a fondo en el tema de reglas de negocio para así poder explicar un poquito más, ¿no? Luego la tabla de cliente, donde también se registra un unique, una restricción de correo, que también lo vamos a ver en las reglas de negocio. La creación de inventario libro, que habla sobre el inventario en sí, la descripción, si es que está disponible, si es que hay pocas unidades o si hay bastantes. La tabla de registro boleta y la tabla de detalle de registro boleta. Todas estas tablas fueron generadas por la normalización que mi compañero ha mencionado y bueno, estas serían las tablas en sí. Ahora, si queremos mostrar las tablas así con la sentencia que nuestro compañero nos ha mostrado, serían de esta manera. De esta manera podemos validar de que tanto el documento que estamos presentando como sustentación y el query del SQL son conformes, ¿no? Y bueno, pasaríamos revisando los registros por cada tabla, en este caso la tabla cliente, veríamos 10 registros. En el caso de la tabla libro, veríamos 10 registros. Aquí hay
está un poco detallado porque de aquí a un momento pasaremos a explicar una de las reglas de negocio también, ¿no? Los 10 registros correspondientes, la tabla de registro boleta también sus 10 registros correspondientes, bueno, 15. En el caso de talla registro boleta, en función a registro Jóvenes, boleta, ¿no? disculpen, una pausa. Sí. Señor Ricaldi, van a exponer también ustedes, ¿cierto? Ya, Renzo, 10 minutos más a lo máximo, ¿ya? Sí, ok, profe, entonces aceleraremos Por favor. Y la Ricaldi exposición. también está atento porque ni bien terminan los 10 minutos a 3:30 empieza ya usted su grupo porque solamente he recibido 2 trabajos, ¿ok? Los demás serán hasta el día jueves. Gracias. Ok, entonces luego de mostrar las tablas y sus respectivos registros, iríamos hablando sobre las reglas de negocio. En el caso de la tabla cliente, hablamos de que el correo de cliente guardado por el email del comprador debe ser único, ¿no? Y esto lo registramos más que nada en la creación misma de la tabla, de manera nativa, por decirlo así. Luego, en el caso del default, hablamos de un default anónimo, y eso era lo que les comentaba en el caso de las vistas, de los registros, ¿no? En el caso del libro, por ejemplo, nosotros citamos, por ejemplo, unos valores de Ollantay y ponemos un default, y si es que lo hacemos una consulta respectiva con el código 215, nos damos cuenta que el default de autor se hace presente. Entonces nos damos cuenta que esa regla de negocio sí está validada, ¿no? Y finalmente la última regla de negocio que hemos utilizado ha sido dentro de un procedimiento que tiene que ver con el mantenimiento del stock. Cuando se venden los libros, se muestra la cantidad de libros que se vende y restamos con la cantidad actual, con la cantidad previa, y luego de ello termina la función. Pero luego de ello habría una condicional, bueno, 3 condicionales, ¿no? En el que el stock actual, el parámetro que hemos ingresado, es menor que 5, se figura como pocas unidades. Si es que es mayor, mayor o igual que 5, como disponible. Y si es que es 0, el estado del libro pasa a stock agotado. Luego pasaríamos con la implementación de las vistas. Como bien comentaba mi compañero, utilizamos esta sentencia y fijábamos estas vistas, ¿no? En el caso del SQL, terminando con todos los registros, veríamos las vistas y la listamos y nos muestran las vistas correspondientes. Eh, Esas serían las vistas. Y bueno, como son 5 vistas, pasaríamos a mostrar al menos 2 por cuestiones de tiempo, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, en este caso, uno particular porque en los procedimientos vamos a detallar esto, pero a nivel general, utilizando un parámetro, que sería una vista de datos Ollantay, ¿no? Seleccionamos todos los valores pertinentes que nosotros consideremos y hacemos un from, ¿no? Vinculándolo de las tablas. En este caso vamos a vincular 2 tablas, que viene siendo la tabla libro y detalle de registro boleta, utilizando un inner join, ¿no? Y de esta manera se vincula tanto la llave primaria como la llave foránea. Y si hacemos la vista correspondiente nos podemos dar cuenta que se muestran las cantidades vendidas. ¿Y por qué lo hemos mostrado de esta manera? Lo hemos mostrado de esta manera más o menos por una idea de estadística, ¿no? Para poder ver en qué fecha se ha vendido más, en qué fecha se ha vendido menos, para llevar un seguimiento de qué libros es lo que se vende más y menos en las fechas del año, más o menos para tener una idea de qué es lo que la población se busca, ¿no? Como un estudio de mercado, por decirlo así. Luego, otra vista sería creando una vista que muestre sus datos de la tabla libro y su disponibilidad. Esto es como mostrar la tabla libro, solo que con los datos en sí, o sea, con sus datos tal cual y si ver si está disponible. Si hacemos la consulta respectiva, nos muestra todos los datos del libro y su disponibilidad. Como nos damos cuenta, no existen libros que estén vacíos, así que, bien, la base de datos está con los libros o con pocas unidades o bien disponibles, ¿no? Y finalmente, la vista que muestre los libros que tengan el stock agotado. Esta vista actualmente, ahora, como les acabo de mostrar con la vista anterior, saldría una vista vacía porque no existen libros con categoría agotada, ¿no? Y eso lo podríamos ver después, seleccionándolo y después lo vemos con los procedimientos que podríamos mencionar ahora, ¿no? En el caso de los procedimientos, utilizamos esta sentencia, un select sys procedures. Ponemos un where por el mismo hecho de que, como les comentaba al inicio, los procedimientos almacenados que hay al comienzo, o sea, se generan de forma nativa. Y en este sentido, nosotros seleccionamos en función a lo que vaya a iniciar, por ejemplo, RG y el % para decir lo que sigue, ¿no? Y se mostraría, ¿no? RG de registro, EL de eliminación, MNT de mantenimiento y VIS de vista, ¿no? Este es el procedimiento que les he comentado que recibe un parámetro y es un poco más dinámico en condiciones de la vista.
Y bueno, pasaríamos a mostrar los procedimientos almacenados, que por ejemplo acá hay uno que es para añadir nuevos libros al contenido, que recibe los parámetros correspondientes, y bueno, ahí se utilizan los if, ¿no? Los famosos if, en el cual si es que el if es nulo, o sea, no ingresas uno de los parámetros, te va a salir un error pidiéndote que ingreses ese parámetro. Y si es que no se ingresa, pues retorna, o sea, termina el procedimiento. Si es que se ingresa tal cual la forma establecida, te sale un mensaje de print libro registrado correctamente, ¿no? En este caso ya lo hemos ejecutado de esta manera, y si nosotros hacemos la consulta respectiva, nos sale el libro, el autor, la editorial. De la misma manera, por ejemplo, en el caso de mantenimiento. En este mantenimiento podríamos hacer hincapié en la regla de negocio que le hemos comentado, ¿no? Renzo, Que es un últimos 3 procedimiento. minutos. Sí, 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 profe, te cuide. Creando un procedimiento que permita retirar los libros del stock en función al código. Utilizamos dos parámetros y bueno, ingresamos el código a modificar. Si es que no, nos pide, ¿no? De la misma manera el stock. Entonces se cambia la cantidad y bueno, después de eso se hace un if. Si es que la cantidad cambiada es menor que 5, se figura pocas unidades, todo agotado o disponible en función a la cantidad, como les acabo de comentar. Por ejemplo, hagamos un select en función al código 152. Nos sale de stock de libro 10 y disponible. Si nosotros, por ejemplo, lo ponemos a 0 y lo ejecutamos, nos sale el libro de código 152 fue modificado con éxito. Y dicen que han sido afectadas dos filas. Eso quiere decir que ha sido afectado por la misma condicional también. Le damos a la consulta y nos sale stock agotado. De esta manera se podría comprobar el tema de la consulta, ¿no? Y ahora, uno de los últimos procedimientos que les acabo de comentar, que recibe un parámetro y es más dinámico, aquí eliminación, modificación, procedimientos que son importantes para los registros, para los registros y la consulta de datos. Y bueno, esto sería el procedimiento que recibe un nombre de libro como parámetro y muestra sus detalles sin cantidad vendida. Y bueno, sería el nombre tal cual, el parámetro que es el nombre del libro, una condicional que si dice que el nombre está vacío, el parámetro ingresado, pide un ingreso del nombre, ¿no? Entonces, en función a ello, hace un select de los datos correspondientes, vincula la tabla libro con registro boleta, mientras el nombre del libro se iguala al parámetro ingresado. En ese sentido, nosotros hacemos, por ejemplo, la vista de datos del libro Ciudad Satélite, nos sale esto y la cantidad vendida. Ahora, para constatar el tema de la vista de Ollantay que les comentamos hace rato y ahora con el procedimiento en sí, podríamos darnos cuenta de que prácticamente es lo mismo, solo que el procedimiento lo que hace es, depende un poco más del usuario, ¿no? Del libro que él busque. Cabe destacar que el libro tiene que estar escrito correctamente, con las tildes bien señaladas y de esa manera, ¿no? Y estas serían las sentencias que hemos utilizado para la implementación de tablas. Y esto sería básicamente lo que compete a la base de datos. A continuación, mi compañero va a dar sus palabras finales con correspondencia a las conclusiones y, bueno, algunas recomendaciones para el procedimiento de la tabla de las bases de datos. Muchas gracias. De una base de datos en este negocio ha dado un giro totalmente material, administrativo en la parte de datos. Como podemos observar, este tipo de base de datos nos puede ayudar tanto a pequeñas como a grandes empresas en la parte del rubro de buena administración, Muy bien, chicos, permitiendo me van a así disculpar, una pero diversificación de cantidades y una posterior de desarrollo de menciones. Y Hans, gracias. te agradezco bastante, igual Ya, Renzo, profesor. muchas Sí, gracias, justamente de ya estamos verdad. finalizando. Sí, sí, está bien. Y Sí, está bien. Gracias. no se preocupen, tienen ahorita nota 20, ¿ya? El Muchas gracias, proyecto profesor. tiene sus 20 Ok. asegurados. Muchas gracias, profesor. Este, Gracias. Muchas gracias. Ricaldi, Alemán y Canesa ya están habilitados para poder exponer. Como son el último grupo de hoy día, tienen hasta las 4 de la tarde, 30 minutos para exponer. Ok, profe, ahorita ahí estoy compartiendo. Ya, Tuncar, si subes tu trabajo, serías el primer grupo del día jueves.
Muy bien, Tunca. Por si acaso, estoy tomando la lista en base a la asistencia de los que están conectados, ¿ya? Que no se preocupen de ello. ¿Qué tal, profesor? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, Diego, sí te escucho. Y también te veo ahí abajo. Ya, perfecto. Ya, vamos a comenzar entonces. Nosotros somos el grupo 4, según lo hemos puesto, y nuestro proyecto es el modelamiento e implementación de una base de datos, ¿no? De una empresa llamada COSAPI. Somos, yo, mi compañero, va a comenzar con información de negocio. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí, Sí le escucho, sí le escucho. A su compañero se le escuchaba entrecortado. Ya, a ver. ¿Me ve, profesor? Sí, está con lentes. Ya. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Irving Edinson Alemán Pinces y vamos a explicar la información del negocio. COSAPI, Ingeniería y Construcción. Como por el título podemos llamarlo, que nuestra empresa se basa en lo que es ofrecer en el mercado de servicios de ingeniería, de construcción, servicios mineros, negocios, en concepciones de infraestructura y desarrollos inmobiliarios. Nuestra empresa se basa en dar materiales para que puedan construir, bueno, vender materiales para que puedan construir ya sea edificios, casas, todo lo que sea de materiales de infraestructura. Aquí podemos ver que ya tenemos una ubicación de la empresa en Lima, que se encuentra ubicada en República de Colombia, San Isidro, Lima, Perú. La situación actual de COSAPI, con más de 50 años en el mercado, es la segunda empresa de ingeniería y construcción de capital nacional en el Perú. Ha completado de manera exitosa varios de los proyectos más importantes y emblemáticos del Perú, tanto en el sector privado como en el sector público. Es decir, que nosotros como empresa estamos satisfaciendo a millones de peruanos al importar y exportar nuestros materiales de minería en el área o actividad de implementar. Se creará una base de datos en el área de producción de la empresa, de manera para cada obra en ejecución se cuente con un correcto procedimiento y almacenamiento de datos a la hora de recepcionar los materiales de construcción necesarios. Nuestro proceso a implementar, recepción y almacenamiento de los materiales de construcción en la obra. Flujo del proceso. Ahorita le paso a mi compañero Diego para que explique nuestro flujo del proceso por Visalí. ¿qué tal, profesor? Ahora sí, bueno, en el flujo del proceso, como verá aquí, como lo explicó mi compañero, ¿no? Es la recepción y almacenamiento de materiales de construcción en obra. En este proceso queremos hacer énfasis a lo que, investigando, ¿no? En lo que refiere a la operación, ¿no? De la obra, siempre podemos, al momento de que se hace un pedido de material y todo ello, si no se lleva una correcta supervisión, entonces es muy probable que los materiales se pierdan, ¿no? O es decir, se puedan ver en mal estado, ¿no? Se pueden deteriorar y esto puede perjudicar al procedimiento de la obra. Y también considerar cuándo es mejor o más conveniente pedir unos nuevos materiales. Es por ello que nos hemos enfocado, ¿no? En esa parte, en el área de producción de la obra misma. Y el proceso empezaría así, ¿no? Tenemos 3 fases y donde participa el auxiliar de almacén, el ingeniero de obra y el asistente de ingeniero.
El proceso comienza con la llegada del camión de carga. Para ello, el asistente de ingeniería va a verificar la entrega, pudiendo revisar si los materiales están completos y su correcto estado. Si todo está conforme, entonces se completa y se genera un informe de entrega, ¿no? Y si no fuera así, se va a elaborar un informe de devolución, ¿no? El informe de devolución es el mismo informe de entrega, pero se va a detallar ahí mismo que los materiales no están completos y se debe hacer una devolución. Luego, el ingeniero de obra va a este informe de entrega, ¿no? Y van a suceder las cosas dependiendo a unos ciertos eventos, ¿no? El ingeniero puede revisar y con. A ver qué pasó. De cuenta, ¿no? A ver su audio, por favor, verifiquen. Uy, ¿se cortó? Sí, creo que Diego tiene mal internet, profesor. Ya, el que sigue, vaya avanzando nomás. Se supone Ya, que todos saben el trabajo, ¿no? ya, bien. Siguiendo con el Que flujo cada, de... que Ay, cada semana. Entonces, como podemos ver, en este proceso Diego, tenemos los documentos, ¿no? Diego, no estás compartiendo pantalla. Ah, se ha cortado, creo. Sí, sí, sí. Y ahora sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ya. Y bueno, entonces, para ello se va a generar una base de datos. Esta base de datos va a cumplir, ¿no? con este proceso y como se dan cuenta, existen algunos documentos que van a datos. A ver, el audio está que se le corta. Eh, A ver, voy a compartir la PPT. Diego, ¿vas a compartir tú? Comparto, ya comparto. sí, sí, lo que pasa es que mi señal aparentemente está muy baja, ¿no? Con lo del el video también, entonces eso me corta mucho. Ya. Profesor, siguiendo con los documentos del proceso, aquí podemos ver que tenemos el informe de Sí. entrega como el título y la marca, Colapsi, con un código del informe y una fecha. También la obra, el nombre de la obra que se va a llevar a cabo, los datos del proveedor, sus nombres, apellidos y sus DNI, su código de material, su nombre de material que va a llevar, si el material está completo, sí o no, la unidad de medida,
que como sabemos cada material tiene una unidad de medida diferente, si va a ser, por ejemplo, el agua que se mide por litros, el cemento que se puede medir por kilos, la tierra, etc. La cantidad también que va a llevar y si se puede devolver, sí o no. Y el asistente de ingeniería que va a llenar y le pide también sus nombres y sus apellidos. Al costado tenemos la normalización con la primera forma normal, la segunda forma normal que es la entrega de materiales, el nombre de la obra y la No, tercera esas ya son las tablas completas, Irving. tablas completas. Sí. Seguimos con la segunda hoja, que es la hoja de inventario, con el mismo título, el código de inventario, su fecha, el nombre de la obra, el auxiliar del almacén, sus datos, código material, nombre de material, la unidad de medida y en stock. Y al costado su respectiva normalización. Pasa, Diego. Ya. También tenemos el informe final, que sería la última hoja, con el código de informe, su fecha, el nombre de la obra, el asistente de ingeniería que pide sus nombres y sus apellidos, que lo va a llenar, el estado del material, su código de material, su descripción, su respectiva unidad de medida, su stock mínimo y su stock actual, y si está en buen estado, o en qué porcentaje de estado está. Un previo análisis y una pequeña recomendación. Y también su respectiva revisión por el encargado. Su MR final, su modelo de entidad de relación, donde tenemos al auxiliar, el inventario, su asistente, su proveedor, su informe, su entrega, al final, si el proveedor, también el material de construcción, su cantidad solicitada y el ingeniero. Una vez hecho el modelo de entidad de relación, nos llevamos a lo que son las tablas creadas en el SQL Server. En la base de datos, donde están las tablas proveedor, su informe de entrega, que está relacionada con la obra, con su entrega de material y con la tabla asistente. Una vez relacionada a su tabla asistente, también nos lleva a lo que es el informe final, y donde está también el ingeniero con su llave primaria y sus llaves foráneas. Al final material, al inventario material, al inventario y lo que es el auxiliar. Una vez estando las tablas, ya creamos la base de datos. Cuando utilizamos useMaster, le hemos puesto a la creación de la base de datos como BD proyecto, creamos la base de datos, usamos la base de datos y mostramos la base de datos. ¿Y dónde se encuentra? La implementación de las tablas. Esto Nicolás iba a hablar. Ya. Ahí podemos mostrar todas las tablas y ahorita le voy a dar paso a mi compañero Nicolás para que nos siga explicando. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Bueno, para lo que serían las tablas, hemos hecho tablas separadas para cada uno de los objetos que estaríamos utilizando, tanto en los informes como aquello que sería, por ejemplo, los materiales, empezando por la tabla de obra. Más que nada en la tabla de obra contenemos lo que sería el nombre de la obra y el código correspondiente a esta. Procediente a lo que sería, también tenemos la tabla de ingeniero, donde se encuentran todos los datos del ingeniero. Luego tenemos la tabla asistente, que también tiene todos los datos del asistente, número de teléfono, correo, así con la tabla de auxiliar y proveedor. En la tabla de material tenemos lo que serían los códigos y los nombres de los materiales, así como su información sobre la unidad de medida. Y luego tenemos los informes, que serían el informe de entrega, el informe de la entrega del material, el inventario del material,
el informe final y el informe final sobre el material. Luego, con lo que sería la tabla hemos hecho la implementación de aquellas reglas de negocio. Entre estas reglas de negocio tenemos la primera, que sería de que todo se estaría solicitando un nuevo stock de material si es que este no cumple con tener el 50% de buen estado o presentar lo que sería el mínimo del stock que se está requiriendo. Pasa a lo que serían los procedimientos, por favor. Bien, empezando con lo de los procedimientos, hemos creado vistas para nosotros poder trabajar únicamente con aquellos datos que necesitamos que se puedan procesar para poder recibir así un resultado. Para la regla de negocio sobre lo que sería el stock de materiales, permíteme, voy a compartir. ¿Me avisan si se ve? Bien. Sí, sabe el SQL. Sí, sí, sí. Listo. Para lo que sería el stock de lo que sería el inventario de materiales, al momento de ejecutar el proceso, este te va a generar una tabla, la cual te muestra aquellos materiales que no cumplan los estándares permitidos. Por ejemplo, tenemos agua que no presenta el stock mínimo, por lo que se necesitaría solicitar nuevamente este material. Tenemos equipetróleo que también no presenta el stock mínimo, por lo cual se necesitaría requerir nuevamente de este material. Y aquí acero que no cumple más que nada con el estándar del Estado, por lo que también se necesitaría probar nuevamente solicitar material. Otra regla de negocio tenemos es de que los proveedores no pueden tener faltas en lo que serían los productos brindados. Si es que una entrega llega y mínimo 2 materiales no se encuentran completos, se devuelve la entrega y no se vuelve a solicitar este material. Al momento de nosotros ejecutar esto, nos va a dar como resultado aquel código de informe de entrega, el código del proveedor, el nombre del proveedor y si se ha devuelto esta entrega, para así nosotros tener en cuenta qué proveedores han cometido faltas para ya no volver a solicitarlos nuevamente. Por último, tenemos el proceso de materiales incompletos, el cual más que nada nos despliega una tabla en donde se refleja aquellas entregas que han tenido 2 o más materiales no completos. Por ejemplo, aquí tenemos que para la obra 3 se hizo una entrega cuyo informe tiene este código, en donde vinieron 3 materiales que no estaban completos. También nos brinda lo que sería el código del informe de entrega y el estado de si se devolvió o no se llegó a devolver esa entrega. Eso sería más que nada los procesos que hemos implementado para las reglas de negocio con sus vistas correspondientes. Ahora paso la palabra a mi compañero Diego para que pueda dar las conclusiones acerca de nuestro proyecto. Ahora ¿Qué tal, sí, sobre profesor? las conclusiones. Sí, habiendo tomado en cuenta, ¿no?, la importancia de la información, ¿no?, que hemos recabado, y más que nada la importancia sobre los materiales de construcción, ¿no?, cuando llegan a la obra, nos damos cuenta que se puede soler perder en una obra todo lo que se lleva a cabo cuando no hay una correcta supervisión. Entonces, por ello se logró implementar un proceso de registro y almacenamiento de los materiales y con ello una base de datos que pueda cumplir con las correspondientes reglas de negocio. Observando estos resultados, hemos concluido que en la empresa COSAPI podrá mejorar considerablemente el rendimiento de la obra debido a que con la base de datos se puede hacer la revisión fácil, ¿no?, de los materiales que llegaron bien a la obra. Con ello también podemos dejar de tomar en cuenta a proveedores, ¿no?, como hemos visto en algunos procedimientos que mostró mi compañero Nicolás, y dejar de tomar consideración a los proveedores que no entregan correctamente los materiales, ¿no?, y que hacen esto de manera recurrente. Se puede tomar acciones rápidamente cuando los materiales se están agotando, conocer material y entre otras cosas, ¿no? Con ello podemos reducir los tiempos de ejecución y garantizar que el cumplimiento de la fecha final de cada obra se cumpla, ¿no?
todo. A ver, no escucho. Sí, ¿no se me escuchó la conclusión? No. Estaba Ya. buscando el personaje de Canal 7 que da las señas, pero tampoco salía. A ver, nuevamente. Sí, profesor, lo que estaba comentando era que habiendo tenido, ¿no?, los materiales, la investigación hecha por la empresa COSAPI, a la empresa COSAPI, hemos considerado, ¿no?, mediante observando estos resultados de la creación de la base de datos y el procedimiento, que gracias a ello se va a considerar que el rendimiento de la obra va a mejorar mucho más, gracias a que con la base de datos se va a poder revisar fácilmente si los materiales llegaron bien a la obra, dejar de tomar en cuenta a los proveedores que no entregan correctamente los materiales, como hemos visto, ¿no?, en algunos procedimientos que mi compañero ha mostrado, tomar acciones, ¿no?, rápidamente cuando el stock de los materiales ya es menor al mínimo, e incluso conocer si su estado es muy deteriorado, y entonces también a ello hacer un pedido de obra. Eso y entre muchas otras cosas más, ¿no?, que podemos hacerlo, realizar gracias a las vistas también creadas. Por lo tanto, pues, podemos concluir, ¿no?, nuevamente que es una gran ayuda, ya que podemos reducir los tiempos de ejecución en la obra y garantizar que se cumpla la fecha final, ¿no?, que está dada en cada obra. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Por favor, conecten sus pantallitas, sus cámaras un ratito para identificar quién era quién. Ahí voy. Ahí voy, profe. Yo soy Irving. Yo soy Nicolás Canesa. Irving, ya, Nicolás, ya, perfecto, Y yo, Diego. y Diego. Ya. Listo, muy bien, jóvenes. Les agradezco bastante y también tienen su 20. Listo, profe. Disculpe más bien por el internet. No, eso no es culpa tuya, pues ya contra esa situación, ¿qué puedo hacer? ¿Mm? Eso no tiene nada que ver contigo. Muy bien, jóvenes, entonces ya estos dos grupos tienen sus notas, por lo tanto el día jueves no necesitan conectarse, ¿sí? No es obligatorio para ustedes. Y con respecto a los demás grupos, bueno, más está decir que lo tienen que hacer. Tuncar sería el primero en exponer el día jueves, ya, y dependiendo cómo hayan subido sus trabajos, ahí se determina quién va segundo, tercero y cuarto. Muy bien, jóvenes, les agradezco bastante y ya cualquier cosita la vemos el día jueves. ¿Sí? Cuídense. Nos vemos, Diego, cuídate. Igual, Irving, cuídense. Listo, Renzo. Ok, Condori. Listo, perfecto. Muy bien, Hans.